El tema para hoy día es preparación para la siega. Preparación para la siega. Versículo de memoria, Santiago 5:8. Santiago 5:8. Ese es el versículo de memoria. Y miren lo que dice. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando nosotros analizamos este versículo, vemos algo claro, algo que nos muestra aquí, porque la venida del Señor se acerca. Interesante, porque si nosotros vemos otros versículos, Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este otro versículo, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si nosotros analizamos detenidamente estos tres versículos, ¿qué es lo que ellos están tratando de enfatizar con certeza? Que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto. ¿Qué más? Que tenemos que hacer planes para prepararnos para ese gran día especial que Dios tiene reservado. Que tenemos que hacer planes. Mi hermano, algunos de mis hermanos dicen que el énfasis de aquí es que el tiempo está, evidentemente, miren lo que dice aquí, porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando creímos. Acá es lo mismo. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Entonces, para estos hombres, para estos escritores de la Biblia y muchos versículos más, hay una certeza. Ellos están bien seguros que el tiempo está cerca. Que el tiempo está cerca. Y entonces la lección decía, ¿cuándo es cerca? ¿Cuándo es más cerca? Y aquí hay un versículo que dice, Hechos 1:6-7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuánto es cerca? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero la certeza es ¿qué cosa? El tiempo está. Sí. Pregunta, ¿cuándo escribieron estos autores esta certeza? ¿Cuándo? 2000 años atrás, dice mi hermano. Y 2000 años atrás decía ¿qué cosa? El tiempo está cerca. ¿Cuán cerca? ¿Cuál es la pregunta que viene a nuestra mente inmediatamente hablando de esto? ¿Cuán cerca está Jesús? ¿Cuál es la pregunta? Para mí está tan cerca como mañana o como al rato. Ajá. La muerte. Como mañana, la muerte. Eso es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi hermano dice algo. Yo decía que tan cerca, el tiempo. ¿Qué tiempo es eso? ¿Cuán cerca es? ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es eso? Dice. Conocí a un hermano que estaba en la iglesia, era anciano de la iglesia, y él decía, mira, soy cristiano desde pequeñito. Mis papás fueron adventistas y estamos predicando esto desde tiempos, ya mucho tiempo, y miren lo que sucede. Ya estoy a punto de morir y nada. ¿Cuán cerca es? ¿Cuán cerca? Hay que también mirar, mi hermano, que el tiempo es algo que mide al hombre, no mide a Dios. Es cierto, si vemos nuestros abuelos, todo el mundo decía, no, ya viene, pero ya viene es cuándo, y a veces eso hace que desesperemos. De ahí que nos dice el apóstol Santiago, tened que paciencia, perseverancia, ser
pacientes. Ser pacientes, tener paciencia. Y evidentemente podemos desanimarnos, puede haber algún problema en la vida. Y es más, puede haber que mucha gente nos diga qué cosa, están esperando. Y ese es un cuento ya muy trillado. ¿Cuándo va a venir? Y evidentemente, miren lo que decía en la Biblia. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores andando según sus concupiscencias. ¿Qué dicen estos burladores? Miren lo que dice 2 Pedro 3:4, el versículo que sigue. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres, ¿qué cosa? Durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Puede ser. Pero 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice el versículo? Sino que es paciente para ¿quién? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué de común hay entre este versículo y el versículo de memoria? ¿Qué de común? Hay que tener paciencia. Que hay que tener paciencia, dice. ¿Quién tiene que tener paciencia? Aquí la paciencia de los santos. Aquí la paciencia de los santos. Pero miren este versículo. Sino que es paciente. ¿Quién? El Señor. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia, igual que el Señor. ¿Por qué? Igual que el Señor. ¿Por qué? La paciencia es uno de los rasgos de perfección. La paciencia es uno de los rasgos que nos lleva a demostrar cómo es Dios. Y se dice que Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros. Entonces ustedes también tengan ¿qué cosa? Esa misma paciencia. Y vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de esta paciencia. Paciencia, según el diccionario bíblico adventista, es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Eso es paciencia. No importa lo que me suceda, no importa si estoy con problemas, no importa si tengo alguna cosa que me impide, no importa. Voy a resistir con firmeza porque tengo ¿qué cosa? Algo importante en la vida. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Y miren lo que nos dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, ¿qué cosa? Tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ese es el argumento. El mismo versículo en esta versión, Nueva Versión Internacional. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Otra versión, traducción al lenguaje actual, miren lo que dice. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas.
Este es un versículo hermoso que tiene algunas cosas importantes que decirnos a la paciencia. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Analizando este versículo en las tres versiones, ¿qué es lo importante? La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero antes de eso, ¿qué es lo importante? ¿Qué hace el labrador? Espera. ¿Qué dice mi hermano? Espera. Espera, eso es lo más importante. Espera. Una de las cosas importantes es, mirad cómo el labrador espera, miren cómo espera, hagan como el campesino que con paciencia, ¿qué hace? Espera. Entonces, eso es lo más importante. En este caso, esperar la venida del Señor. ¿Qué le sigue? ¿Cómo espera? ¿Qué más? Según estos versículos, ¿qué hace el labrador? ¿Qué dice mi hermana? Su espera es confiada. Su espera es confiada. ¿Cómo? Mi hermana dice, ¿qué cosa? Con paciencia, certeza, con confianza. Evidentemente, miren lo que dice aquí. El agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. El precioso fruto de la tierra. Espera que la tierra le dé buena cosecha. Él no duda. Sabe que ha sembrado y que va a dar preciosa cosecha. Entonces, otro de los atributos es sin duda, con expectativa. Eso es lo importante. Hay que esperar con expectativa. Va a venir, eso es seguro. Eso no hay nada que hacer, es seguro. Hay un elemento importante y los que hemos sido campesinos sabemos que es eso. Hay una parte activa en el que el campesino actúa, en labrar la tierra, en preparar la tierra, pero hay una actividad que en la que el campesino no tiene control, que una vez sembrar la semilla tiene que esperar. Hay una actividad en la que el que espera no tiene control. En este caso nosotros estamos abonando la tierra, estamos trabajando, pero hay una actividad en la que no tenemos control. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero tenemos fe. Tenemos fe que eso va a producir. Esperamos y tenemos esta expectativa. Algo va a producir. Y eso es lo importante en esta cuestión de espera. Sin duda, con expectativa. Va a venir. Eso va a ocurrir. No sé cuándo. ¿Qué más hace el labrador? Espera sin duda con expectativa. ¿Qué más? Aguardando con paciencia, dice. Mientras espera, está siendo diligente, como dijo Isaac, que tiene que abonar, tiene que cuidar la plantita, las plantitas, etcétera. Entonces, tiene que ser diligente, ¿verdad? Y estar pendiente de los detalles y todo de la preparación, de toda su plantación, para que que no se le meta ningún los insectos, etcétera, ¿no? Tiene que ser diligente y cuidadoso y no negligente, y así también nosotros tendríamos que hacer. No negligentemente, eso es importante. Pero ¿qué dice aquí? Miren lo que dice, aguardando con paciencia. ¿Con qué paciencia? Tengan paciencia. Entonces, con expectativa y con qué? Su vigilia es con paciencia. Mi hermana dice que tiene que estar pacientemente, ¿qué cosa? Cuidando de que ningún mal vaya a ese lugar donde ha sembrado. Tiene que estar así, y eso es lo que nos dice. Y finalmente, ¿qué cosa? Está esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Aguardar la temporada de lluvias. ¿Hasta qué cosa? Espera la lluvia. Entonces, hasta que recibe las lluvias. Esa es una ilustración que nos da Santiago. Así es como debemos esperar. Debemos esperar la venida del Señor con seguridad, sin duda, con expectativa, una vigilancia con paciencia. No importa lo que suceda aquí en la tierra, pero mi vida está definida ¿por qué? Por esa meta, la meta de la segunda venida de Cristo y finalmente recibir las lluvias. Mi hermano decía la lluvia temprana y tardía. ¿Es o no es una promesa?
Es una promesa. Miren lo que dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán qué cosa. Esa es la promesa. ¿Y se va a recibir o no se va a recibir? Se va a recibir. Esa es la promesa. Sí, también no olvidemos que el apóstol Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu, y el primer fruto del Espíritu que menciona es ¿cuál? La paciencia. La paciencia. El verdadero sembrador, el auténtico sembrador, pone, como decía el hermano Isaac, la parte de él, pero no solamente es paciente, sino que es perseverante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ve el fruto, que llega a la segunda lluvia y termina la germinación de lo que él había empezado. No está en sus manos, pero él persevera confiando y con seguridad que va a venir. Que va a venir. Y viene y entonces hay frutos, hay frutos. El lenguaje que utilizan para explicar esto evidentemente tiene que estar relacionado con la época en que vivían. Ajá. Y nosotros, o la gente que ha vivido en el mundo moderno, quizás no lo conoce, pero yo hago hincapié, lo que hemos sido campesinos, lo que hemos labrado la tierra, lo entendemos con seguridad. Por ejemplo, nosotros sembrábamos el maíz, sembrábamos el arroz cuando éramos niños, y esto no prosperaba y no crecía hasta que no cayeran las primeras lluvias. Entonces, ¿qué hace cuál es el efecto de la lluvia? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida personal o con la vida nuestra? ¿Por qué dicen allí hasta que llegue la lluvia? ¿A qué se refiere? Wow. Justamente a ese crecimiento. Mi hermano dice que no crece hasta que llegue la lluvia. Y cuando llega la lluvia, la primera lluvia comienza a crecer, y entonces hasta que venga la segunda lluvia. ¿Qué sucede cuando viene la segunda lluvia, las últimas lluvias? ¿Qué sucede? Prepara para la siega, prepara para la cosecha. Y estamos en este periodo de preparar para la segunda cosecha. Qué importante es esto. Pero vamos a seguir adelante. Tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia y ¿qué? Afirmad vuestros corazones. ¿Qué entendemos por afirmar? ¿Qué es por afirmar vuestros corazones? ¿Qué entendemos por eso? Yo entiendo como alimentar nuestra fe con la oración, ¿verdad? Con el estudio de la palabra y sobre todo mirando el pasado, ¿verdad? Viendo la experiencia de muchos atrás de mí y cómo Dios los ha ayudado, pues a mí también me va a ayudar. A mí también me va a ayudar, mirando otras cosas. Recordemos que Santiago está interesado en nuestra fe. Quiero que sean fuertes en la fe. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo, ustedes estén presentes y firmes para recibirle como Él debe ser recibido. Pero aquí la pregunta es afirmar. ¿Cuál era la preocupación de Él? La gran preocupación de Él. ¿Se acuerdan? La fe. Y otra cosa, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Había mucho qué cosa. Mucha crítica, muchos problemas del habla. Y él estaba preocupado mucho acerca de eso. Y en este momento, miren de qué habla él. Santiago 5:9. Hermanos, ¿qué cosa? No os quejéis unos contra otros. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y él inmediatamente relaciona esto. Afirmen sus corazones y por eso, ¿qué cosa? No os quejéis. ¿Por qué será eso? No tener paciencia. ¿Por qué será eso? Dice, para que no seáis condenados, no os quejéis. Es que la afirmación está relacionada con impregnar en el individuo seguridad, impregnar palabras positivas, cosas que tienen que ver con el crecimiento de la confianza hacia algo o alguien. Específicamente en este caso, cuando afirmamos a alguien, le damos palabras positivas, de que Jesús viene pronto, de que sí se puede, como dicen los grandes batalladores de la política, sí se puede. La afirmación tiene que ver con establecer una firmeza y una seguridad emocional y espiritual en el individuo. Es que ese periodo, precisamente, que es un periodo con paciencia,
un periodo en el que existe la otra característica de la perseverancia, permite al individuo, con la esperanza maravillosa de la venida del Señor, reafirmar sus objetivos, clarificar sus metas, clarificar los conceptos que ya tiene él mismo, buscar la relación con Dios y con los demás precisamente, ¿no? Wow. ¿Cuándo nos quejamos? Cuando no estamos conformes. Cuando no estamos firmes. Conformes, cuando no estamos firmes. Cuando nuestras raíces, cuando ese afirmar es poner fundamentos. O sea, si nos preocupamos mucho por la murmuración, por hablar, nos estamos preocupando por las hojitas de afuera que se están regando, pero no nos estamos preocupando porque nuestras raíces, que las que nos van a fortalecer en el momento de la prueba, no están firmes. Entonces lo que él nos invita es: preocúpense por eso, por estar firmes, por reafirmar sus raíces, agarrarse más de quien deben estar afirmados para cuando llegue el día. Wow. Afírmense eso, no se quejen. Esa queja porque hay dudas, si será o no será. Oh, hay quejas porque hay duda, dice mi hermana. Y evidentemente nos quejamos a veces cuando, ¿qué cosa? No estoy seguro. Hermanito, cuando nos quejamos le damos lugar a Satanás para que nos ataque más. Entonces lo que debemos hacer es ir en oración a Dios y pedirle que Él nos fortalezca y nos ayude a salir de nuestro problema, pero no quejarnos. Wow, no quejarnos. Y ahora es interesante el razonamiento de Santiago. Miren lo que nos dice en los versículos que siguen. Santiago 5, 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo, ¿qué cosa? De aflicción y paciencia a quienes, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No se quejen, pero tengan ejemplo a quién, a los profetas. ¿Qué pasó con los profetas? Vamos a ver algunos versículos especiales. Hebreos 11, 33 y 34. Miren qué sucedió con algunos. Que por fe, ¿qué cosa? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nos decía el versículo, no se quejen, estén firmes como los profetas. ¿Y qué pasa con los profetas? Con fe, wow, ellos hicieron buen trabajo. O sea que ellos tuvieron los tiempos mucho más difíciles que nosotros y no desfallecieron. Ellos se mantuvieron firmes y ellos tenían todo en contra. Y nosotros tenemos las cosas mucho más fáciles ahora para hacer lo que se nos está pidiendo, lo que debemos hacer. Ajá. Y nosotros somos más débiles en nuestra firmeza. A veces. Y miren esto es importante, este versículo. ¿Qué nos muestra aquí de los profetas, de los que vivieron antiguamente? ¿Qué estamos viendo ahí? Fe. Con fe, pero ¿qué clase de fe? ¿Es esa fe que le llevó a qué cosa? ¿A la pérdida? Al éxito. Éxito. Triunfo. Este es triunfo. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Con éxito. Con éxito. Hermano, fueron hombres que ganaron victoriosamente batallas y cosas asombrosas. Y a veces pensamos que son cosas que nosotros no los podemos lograr, pero dice la Biblia que eran hombres semejantes a nosotros y que nosotros también podemos hacer esas cosas. No os quejéis, tengamos qué cosa, como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre de él. Señor, muchos tuvieron éxito, pero miren esto, los versículos que siguen, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Miren, Hebreos 11, 36 y 37, lo que dice, otros experimentaron qué cosa,
vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Unos con éxito y otros con ¿qué? Con sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué decía el versículo anterior? No os quejéis. Hay de todo. Hay éxito, hay una cosa positiva que está sufriendo y hay otros que están sufriendo por la fe. Sufriendo por la fe. Entonces, el cristianismo es eso. El cristianismo es a veces éxito y a veces ¿qué cosa? Bajamos. Éxito, bajamos. Éxito, bajamos. Eso es. No todo es ¿qué cosa? Maravilla. No todo es maravilla. Es algo que nosotros tenemos que pensar. Algunas veces así y algunas veces de esta forma. ¿Cuándo vamos a estar así? No sabemos. Y ahora aquí hay algo importante. Para Dios, ¿estos o estos tuvieron más éxito? Igual. ¿Por qué? Porque ellos murieron por la fe. Y ellos también vivieron por la fe. Solamente por la fe, y entonces para Dios es lo que vale. Recordamos a Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Siendo apedreado, ¿qué cosa? Él vio ¿qué cosa? El cielo abierto. Ahí en su sufrimiento, ahí en siendo apedreado, él estaba viendo sus obras de éxito. Entonces, eso es lo importante. Y por eso Él nos dice, mira, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Imaginémonos a Job, primero próspero como ellos, después, ¿qué cosa? Cayó a lo más profundo. Hasta su esposa comenzó a burlarse de él. Pero ¿cómo estuvo él? Firme, en ambas etapas. Y después, ¿qué pasó? Al final volvió a tener lo que tenía. ¿Y habéis visto el fin de quién? Del Señor. ¿Se quejaba Jesús? Oh. ¿Se quejaron ellos? No. ¿Qué cosa? Vivieron con esa libertad. Entonces, lo que nos muestra esto es ¿qué cosa? Afirmar nuestros corazones. Tenemos que afirmar nuestros corazones ¿cómo? Viviendo por fe. Esa fe que nos demostraron los ¿qué cosa? Los profetas. ¿Cómo más? No quejándose, sin quejarse. Otra cosa que nos aconseja el apóstol Santiago, miren, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni qué cosa, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué significa eso? Eso está muy fácil. Nosotros no tenemos nada. Cuando uno jura, yo he visto a la gente, juro por tal cosa, pero nosotros no tenemos nada. No podemos jurar ni por los cabellos, ni por nada. No podemos... Recuerden que juramento es una garantía. Una garantía. Es una garantía. Y mi hermano dice, no tenemos nada, no nos pertenece nada. ¿Por qué jurar? Y efectivamente Jesús mismo dijo eso. No juréis, ¿por qué? Por nada. Ni siquiera por tu cabello. Y en ese tiempo Jesús dijo esto, Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto lo resumen con, tenemos que ser cristianos con transparencia. Todo lo que hablamos tiene que ser, ¿qué cosa? Real. No solamente
medias palabras o medias cosas, sino real. Tenemos que ser cristianos con transparencia. Dice, afirmen vuestros corazones viviendo por fe, sin quejarse, y sean transparentes en todo lo que hagan. En todo lo que hagan. Y finalmente, miren lo que nos aconseja 2 Pedro 1:21. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Afírmense, confírmense ¿en qué? En la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Mis hermanos, este es el mensaje de Santiago en esta lección. Tenemos que prepararnos para la segunda venida que está cerca. ¿Cuán cerca está? No lo sabemos, pero tenemos que esperar la venida sin duda, con expectativa, ser vigilantes con paciencia para recibir las lluvias que nos van a capacitar. Tenemos que afirmar nuestros corazones viviendo por fe, sin quejarnos, viviendo con transparencia y estar, ¿qué cosa? Afirmados en la palabra de Dios. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a que este consejo de Santiago esté aquí en nuestro corazón y que nos ayude a vivir una vida cristiana fiel. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. El tema para hoy día es preparación para la siega. Preparación para la siega. Versículo de memoria, Santiago 5:8. Santiago 5:8. Ese es el versículo de memoria. Y miren lo que dice. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando nosotros analizamos este versículo, vemos algo claro. Algo que nos muestra aquí, porque la venida del Señor se acerca. Interesante, porque si nosotros vemos otros versículos, Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este otro versículo, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si nosotros analizamos detenidamente estos tres versículos, ¿qué es lo que ellos están tratando de enfatizar con certeza? Que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto. ¿Qué más? Que tenemos que hacer planes para prepararnos para ese gran día especial que Dios que tiene tenemos reservado. que hacer planes. Mi hermano, algunos de mis hermanos dicen que el énfasis de aquí es que el tiempo está, evidentemente, miren lo que dice aquí, porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando creímos. Acá es lo mismo. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Entonces, para estos hombres, para estos escritores de la Biblia y muchos versículos más, hay una certeza. Ellos están bien seguros que el tiempo está cerca. Que el tiempo está cerca. Y entonces la lección decía, ¿cuándo es cerca? ¿Cuándo es más cerca? Y aquí hay un versículo que dice, Hechos 1:6-7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuánto es cerca? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero la certeza es, ¿qué cosa?
el tiempo está. Pregunta, ¿cuándo escribieron estos autores esta certeza? ¿Cuándo? 2000 años atrás, dice mi hermano. Y 2000 años atrás decía qué cosa, el tiempo está cerca. ¿Cuán cerca? ¿Cuál es la pregunta que viene a nuestra mente inmediatamente hablando de esto? ¿Cuán cerca está Jesús? ¿Cuál es la pregunta? Para mí está tan cerca como mañana o como al rato. Ajá. La muerte. Como mañana, la muerte. Eso es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi hermano dice algo. Yo decía que tan cerca, el tiempo. ¿Qué tiempo es eso? ¿Cuán cerca es? ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es eso? Dice. Conocí a un hermano que estaba en la iglesia, era anciano de la iglesia, y él decía, mira, soy cristiano desde pequeñito. Mis papás fueron adventistas y estamos predicando esto desde tiempos, ya mucho tiempo, y miren lo que sucede. Ya estoy a punto de morir y nada. ¿Cuán cerca es? ¿Cuán cerca? Hay que también mirar, mi hermano, que el tiempo es algo que mide al hombre, no mide a Dios. Es cierto, si vemos nuestros abuelos, todo el mundo decía, no, ya viene, ya viene, ya viene, pero ya viene es cuándo, y a veces eso hace que desesperemos. De ahí que nos dice el apóstol Santiago, tened que paciencia, perseverancia, ser pacientes. Ser pacientes, tener paciencia. Y evidentemente podemos desanimarnos, puede haber algún problema en la vida. Y es más, puede haber que mucha gente nos diga qué cosa, están esperando. Y ese es un cuento ya muy trillado. ¿Cuándo va a venir? A salir de nuestro problema, pero no quejarnos. Wow, no quejarnos. Y ahora es interesante el razonamiento de Santiago. Miren lo que nos dice en los versículos que siguen. Santiago 5, 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo qué cosa, de aflicción y paciencia a quienes, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No se quejen, pero tengan ejemplo a quién, a los profetas. ¿Qué pasó con los profetas? Vamos a ver algunos versículos especiales. Hebreos 11, 33 y 34. Miren qué sucedió con algunos. Que por fe, ¿qué cosa? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nos decía el versículo, no se quejen, estén firmes como los profetas. ¿Y qué pasa con los profetas? Con fe, wow, ellos hicieron buen trabajo. O sea que ellos tuvieron los tiempos mucho más difíciles que nosotros y no desfallecieron. Ellos se mantuvieron firmes y ellos tenían todo en contra. Y nosotros tenemos las cosas mucho más fáciles ahora para hacer lo que se nos está pidiendo, lo que debemos hacer. Ajá. Y nosotros somos más débiles en nuestra firmeza. A veces. Y miren esto es importante, este versículo. ¿Qué nos muestra aquí de los profetas, de los que vivieron antiguamente? ¿Qué estamos viendo ahí? Fe, con fe. ¿Pero qué clase de fe? ¿Es esa fe que le llevó a qué cosa? ¿A la pérdida? Al éxito. Éxito. Triunfo. Este es triunfo. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Con éxito. Con éxito. Hermano, fueron hombres que ganaron victoriosamente batallas y cosas asombrosas. Y a veces pensamos que son cosas que nosotros no los podemos lograr, pero dice la Biblia que eran hombres semejantes a nosotros y que nosotros también podemos hacer esas cosas. No os quejéis, tengamos qué cosa, como ejemplo a los
profetas que hablaron en nombre de él, Señor. Muchos tuvieron éxito, pero miren esto. Los versículos que siguen, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Miren, Hebreos 11, 36 y 37, lo que dice, otros experimentaron ¿qué cosa? Vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Unos con éxito y otros con ¿qué? Con sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué decía el versículo anterior? No os quejéis. Hay de todo. Hay éxito, hay una cosa positiva que está sufriendo y hay otros que están sufriendo por la fe. Sufriendo por la fe. Entonces, el cristianismo es eso. El cristianismo es a veces éxito y a veces ¿qué cosa? Bajamos. Éxito, bajamos. Éxito, bajamos. Eso es. No todo es ¿qué cosa? Maravilla. No todo es maravilla. Es algo que nosotros tenemos que pensar. Algunas veces así y algunas veces de esta forma. ¿Cuándo vamos a estar así? No sabemos. Y ahora aquí hay algo importante. Para Dios, ¿estos o estos tuvieron más éxito? Igual. ¿Por qué? Porque ellos murieron por la fe. Y ellos también vivieron por la fe. Solamente por la fe, y entonces para Dios es lo que vale. Recordamos a Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Siendo apedreado, ¿qué cosa? Él vio ¿qué cosa? El cielo abierto. Ahí en su sufrimiento, ahí en sí, Señor. ¿Qué le sigue? ¿Cómo espera? ¿Qué más? Según estos versículos, ¿qué hace el labrador? ¿Qué dice mi hermana? Su espera es confiada. Su espera es confiada. ¿Cómo? Mi hermana dice ¿qué cosa? Con paciencia, certeza, con confianza. Evidentemente, miren lo que dice aquí. El agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. El precioso fruto de la tierra. Espera que la tierra le dé buena cosecha. Él no duda. Sabe que ha sembrado y que va a dar preciosa cosecha. Entonces, otro de los atributos es sin duda, con expectativa. Eso es lo importante. Hay que esperar con expectativa. Va a venir, eso es seguro. Eso no hay nada que hacer, es seguro. Hay un elemento importante y los que hemos sido campesinos sabemos que es eso. Hay una parte activa en el que el campesino actúa, en labrar la tierra, en preparar la tierra, pero hay una actividad que en la que el campesino no tiene control, que una vez sembrar la semilla tiene que esperar. Hay una actividad en la que el que espera no tiene control. En este caso nosotros estamos abonando la tierra, estamos trabajando, pero hay una actividad en la que no tenemos control. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero tenemos fe. Tenemos fe que eso va a producir. Esperamos y tenemos esta expectativa. Algo va a producir. Y eso es lo importante en esta cuestión de espera. Sin duda, con expectativa. Va a venir. Eso va a ocurrir. No sé cuándo. ¿Qué más hace el labrador? Espera sin duda con expectativa. ¿Qué más? Aguardando con paciencia, dice. Mientras espera, está siendo diligente, como dijo Isaac, que tiene que abonar, tiene que cuidar la plantita, las plantitas, etcétera. Entonces tiene que ser diligente, ¿verdad? Y estar pendiente de los detalles y todo de la preparación de toda su plantación para que que no se le meta ningún los insectos, etcétera, ¿no? Tiene que ser diligente y cuidadoso y no negligente, y así también nosotros tendríamos que hacer. No negligentemente, eso es importante. Pero ¿qué dice aquí? Miren lo que dice, aguardando con
Paciencia. ¿Con qué paciencia? Tengan paciencia. Entonces, con expectativa y con qué? Su vigilia es con paciencia. Mi hermana dice que tiene que estar pacientemente, ¿qué cosa? Cuidando de que ningún mal vaya a ese lugar donde ha sembrado. Tiene que estar así. Y eso es lo que nos dice. Y finalmente, ¿qué cosa? Está esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Aguarda la temporada de lluvias. ¿Hasta qué cosa? Espera la lluvia. Entonces, hasta que recibe las lluvias. Esa es una ilustración que nos da Santiago. Así es como debemos esperar. Debemos esperar la venida del Señor con seguridad, sin duda, con expectativa, una vigilancia con paciencia. No importa lo que suceda aquí en la tierra, pero mi vida está definida ¿por qué? Por esa meta, la meta de la segunda venida de Cristo y finalmente recibir las lluvias. Mi hermano decía la lluvia temprana y tardía. ¿Es o no es una promesa? Es una promesa. Miren lo que dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán qué cosa. Esa es la promesa. ¿Y se va a recibir o no se va a recibir? Se va a recibir. Esa es la promesa. Sí, también no olvidemos que el apóstol Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu y el primer fruto del Espíritu que menciona es ¿cuál? La paciencia. La paciencia. El verdadero sembrador, el auténtico sembrador, pone, como decía el hermano Isaac, la parte de él, pero no solamente es paciente, sino que es perseverante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ve el fruto, que llega a la segunda lluvia y termina la germinación de lo que él había empezado. Amén. No está en sus manos, pero él persevera confiando y con seguridad que va a venir. Que va a venir. Y viene y entonces hay frutos, hay frutos. El lenguaje que utilizan para explicar esto evidentemente tiene que estar relacionado con la época en que vivían. Ajá. Y evidentemente, miren lo que decía en la Biblia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores andando según sus concupiscencias. ¿Qué dicen estos burladores? Miren lo que dice 2 Pedro 3:4, el versículo que sigue, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres, ¿qué cosa? Durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Puede ser. Pero 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice el versículo? Sino que es paciente para ¿quién? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué de común hay entre este versículo y el versículo de memoria? ¿Qué de común? Hay que tener paciencia. Que hay que tener paciencia, dice. ¿Quién tiene que tener paciencia? Aquí la paciencia de los santos. Aquí la paciencia de los santos. Pero miren este versículo. Sino que es paciente. ¿Quién? El Señor. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia, igual que el Señor. ¿Por qué? Igual que el Señor. ¿Por qué? La paciencia es uno de los rasgos de perfección. La paciencia es uno de los rasgos que nos lleva a demostrar cómo es Dios. Y se dice que Dios es paciente. Dios es paciente para con
nosotros. Entonces ustedes también tengan esa misma paciencia. Y vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de esta paciencia. Paciencia, según el diccionario bíblico adventista, es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Eso es paciencia. No importa lo que me suceda, no importa si estoy con problemas, no importa si tengo alguna cosa que me impide, no importa. Voy a resistir con firmeza porque tengo algo importante en la vida. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Y miren lo que nos dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, ¿qué cosa? Tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ese es el argumento. El mismo versículo en esta versión, Nueva Versión Internacional. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Otra versión, traducción al lenguaje actual, miren lo que dice. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Este es un versículo hermoso que tiene algunas cosas importantes que decirnos a la paciencia. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Analizando este versículo en las tres versiones, ¿qué es lo importante? La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero antes de eso, ¿qué es lo importante? ¿Qué hace el labrador? Espera. ¿Qué dice mi hermano? Espera. Espera, eso es lo más importante. Espera. Una de las cosas importantes es, mirad cómo el labrador espera, miren cómo espera, hagan como el campesino que con paciencia, ¿qué hace? Espera. Entonces, eso es lo más importante. En este caso, esperar la venida de él. Y nosotros, o la gente que ha vivido en el mundo moderno, quizás no lo conoce. Pero yo hago hincapié, lo que hemos sido campesinos, lo que hemos labrado la tierra, lo entendemos con seguridad. Por ejemplo, nosotros sembrábamos el maíz, sembrábamos el arroz cuando éramos niños. Y esto no prosperaba y no crecía hasta que no cayeran las primeras lluvias. Entonces, ¿qué hace ¿cuál es el efecto de la lluvia? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida personal o con la vida nuestra? ¿Por qué dicen allí hasta que llegue la lluvia? ¿A qué se refiere? Wow. Justamente a ese crecimiento. Mi hermano dice que no crece hasta que llegue la lluvia. Y cuando llega la lluvia, la primera lluvia comienza a crecer, y entonces hasta que venga la segunda lluvia. ¿Qué sucede cuando viene la segunda lluvia, las últimas lluvias? ¿Qué sucede? Prepara para la siega, prepara para la cosecha. Y estamos en este periodo de preparar para la segunda cosecha. Qué importante es esto. Pero vamos a seguir adelante. Tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia y ¿qué? Afirmad vuestros corazones. ¿Qué entendemos por afirmar? ¿Qué es por afirmar vuestros corazones? ¿Qué entendemos por eso? Yo entiendo como alimentar nuestra fe con la oración, ¿verdad? Con el estudio de la palabra y sobre todo mirando el pasado, ¿verdad? Viendo la experiencia de muchos atrás de mí y cómo Dios los ha ayudado, pues a mí también me va a ayudar. A mí también me va a ayudar, mirando otras cosas. Recordemos que Santiago está interesado en nuestra fe. Quiero que sean fuertes en la fe. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo, ustedes estén presentes y firmes para recibirle
cómo Él debe ser recibido. Pero aquí la pregunta es afirmar, ¿cuál era la preocupación de Él, la gran preocupación de Él? ¿Se acuerdan? La fe. Y otra cosa, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Había mucho que cosa. Mucha crítica, muchos problemas del habla. Y él estaba preocupado mucho acerca de eso. Y en este momento, miren de qué habla él. Santiago 5:9. Hermanos, ¿qué cosa? No os quejéis unos contra otros. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y él inmediatamente relaciona esto. Afirmen sus corazones y por eso, ¿qué cosa? No os quejéis. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Dice, para que no seáis condenados, no os quejéis. Es que la afirmación está relacionada con impregnar en el individuo seguridad, impregnar palabras positivas, cosas que tienen que ver con el crecimiento de la confianza hacia algo o alguien. Específicamente en este caso, cuando afirmamos a alguien, le damos palabras positivas, de que Jesús viene pronto, de que sí se puede, como dicen los grandes batalladores de la política, sí se puede. La afirmación tiene que ver con establecer una firmeza y una seguridad emocional y espiritual en el individuo. Es que ese periodo, precisamente, que es un periodo con paciencia, un periodo en el que existe la otra característica de la perseverancia, permite al individuo, con la esperanza maravillosa de la venida del Señor, reafirmar sus objetivos, clarificar sus metas, clarificar los conceptos que ya tiene él mismo, buscar la relación con Dios y con los demás, precisamente, ¿no? Wow. ¿Cuándo nos quejamos? Cuando no estamos conformes. Cuando no estamos firmes. Conformes. Cuando no estamos firmes. Cuando nuestras raíces, cuando ese afirmar es poner fundamentos. O sea, si nos preocupamos mucho por la murmuración, por hablar, nos estamos preocupando por las hojitas de afuera que se están regando, pero no nos estamos preocupando porque nuestras raíces, que las que nos van a fortalecer en el momento de la prueba, no están firmes. Entonces lo que él nos invita es: preocúpense por eso, por estar firmes, por reafirmar sus raíces, agarrarse más de quien deben estar afirmados para cuando llegue el día. Wow. Afírmense eso, no se quejen. Esas quejas porque hay dudas, si será o no será. Oh, hay quejas porque hay duda, dice mi hermana. Y evidentemente nos quejamos a veces cuando, ¿qué cosa? No estoy seguro. Hermanito, cuando nos quejamos le damos lugar a Satanás para que nos ataque más. Entonces lo que debemos hacer es ir en oración a Dios y pedirle que Él nos fortalezca y nos ayude.